Ocultamos esto, lo vamos aquí, primero bachillerato, dinámica. Y estábamos aquí. Dígame usted. ¿Cuándo se le sale de cinemática 2? En el cinemática 2. ¿Qué le pasa? Cinemática 2, no hemos puesto examen todavía. No, es verdad. ¿Cuándo lo queréis? A finales de la semana que viene. A finales de la semana que viene. Muy tarde. Para vosotros es tardísimo, porque se os van a acumular al final todos los exámenes juntos, vosotros veréis. Pero además hay que hacer recuperación y aquí solo hay 6 personas que tienen voz y voto. ¿Cuándo queréis la recuperación? Silencio. Primero, recuperación. ¿Cuándo queréis la recuperación? Como no digáis algo, este viernes. No, Recuperación de la segunda evaluación. Si no decís nada, la pongo yo el viernes y ya está. Este viernes. ¿Parece bien? ¿Sí o no? No oigo nada. El miércoles de la semana. Miércoles de la semana que viene. Si estoy hablando de recuperación. Y aquí solo tienen voz y voto los que tengan que recuperar. A lo mejor se puede hacer también uno de subir nota. Efectivamente, el día de la recuperación haremos otro de subir nota. Ya hemos hecho el de cinemática de subir nota, el del trabajo era rehacer el trabajo y quedaba otro u otros 2. Termodinámica y química orgánica. Termodinámica y química orgánica, pues hacemos el de termodinámica también. Vale, miércoles de la semana que viene. Y el de cinemática 2, tiros parabólicos y cosas de estas. El 15. A ver, tenemos todavía que hacer varios exámenes esta evaluación, porque tenemos dinámica, tenemos trabajo y energía, etcétera. Se os va a juntar todo al final del curso, vosotros veréis. La semana que viene habrá que poner el cinemática, que ya hemos Nacho, pero ¿cuántos nos quedan? ¿Cuántos exámenes aparte de la cinemática tenemos que hacer? Estamos, por favor, silencio. Estamos en la tercera evaluación. Dentro de la tercera evaluación ya hemos visto composición de movimientos, estamos con dinámica y nos quedan otros 2 temas. Análisis, bueno, vamos a hablar de este segundo tema de dinámica, que es fuerzas centrales, gravitación, ley de Coulomb, tal, es un poco más ligerito. Y luego trabajo y energía. O sea, nos queda el que estamos viendo, dinámica, y otros 2, en total 3. El que estamos viendo y otros 2. Aquí no hay trabajos. Aquí no hay trabajos. Aquí hay exámenes. O sea que, por eso, que además no debemos perder el tiempo. Así es que lo consultéis con la almohada y mañana decidimos. Señores, a ver, nos quedaba por ver esta tercera situación. Que os lo dejé planteado para ver. ¿Por qué no os calláis un poco, por favor? El miércoles de la semana que viene. Y el de termodinámica igual. Y el de subir nota de termodinámica igual. ¿Cuándo el miércoles? Miércoles. Los demás seguiremos con clase. Bien. Estábamos en esta tercera situación. Habíamos visto
una caja, un objeto que reposa en el suelo, una superficie plana, tiramos de él con una fuerza de 50 newton, horizontal. Teníamos un coeficiente de rozamiento de 0,5 y nos salía una aceleración de 1,35 metros por segundo al cuadrado. Tirábamos con la misma fuerza, pero esta fuerza haciendo un ángulo de 30 grados con la horizontal hacia arriba. Y nos sale una aceleración ligeramente mayor. Porque al tirar hacia arriba, resulta que esta componente vertical de la fuerza de alguna manera contrarresta en parte el peso y entonces la normal es menor. Fijaos que la normal en el primer caso, la fuerza normal era de 78,4 newton. En el segundo caso, la fuerza normal es de 53,4. ¿Vale? 25 newton menos. Y entonces la aceleración era algo mayor. Y ahora vamos a ver qué ocurre si empujo con la misma fuerza, pero formando un ángulo de 30 grados, pero yo empujo hacia abajo, de forma descendente. Igual que hicimos en los otros dos casos, tenemos que dibujar todas las fuerzas que tengamos allí. La primera, inmediata, el peso. Este es el peso, que es igual a M por G. Tengo la fuerza normal, que es la fuerza de reacción de la superficie. Esta es la normal. Y luego la fuerza que yo ejerzo la voy a descomponer en dos componentes, una horizontal y otra vertical, para poder sumar, por un lado, todas las fuerzas verticales, por otro lado, todas las fuerzas horizontales. Entonces voy a hacer la descomposición en una componente horizontal y una componente vertical. ¿Se ve en el amarillo? Ah, sí, en este proyector el amarillo se ve razonablemente bien. Es que hay otros proyectores en los que el amarillo pues es como si no existiera. ¿No? Vale, esta es la descomposición que hago. Esta de aquí va a ser la componente I de la fuerza. Opa. Esta de ahí va a ser la componente de la fuerza, que va a ser fuerza. ¿Puedes subir un poquito más, por favor, para ver qué? No, subir. Subir. Bajar. Ah, bajar. Eso es bajar. No, eso es subir, porque eso es arriba. No, yo bajo a la pantalla. Bueno, vale, da igual. A ver, ¿puedes volver a subir más? ¿Pero qué es lo que quieres ver? Ah, eso. Eso es lo que dejamos plantear, pero... Este ya lo hicimos. Pero sí. Este ya lo hicimos. Estaba hecho entero. Sí, Este lo hicimos entero. La primera parte era con la fuerza horizontal. La segunda parte con la fuerza formando un ángulo de 30 grados, pero hacia arriba. Y la tercera parte, que la dejamos planteada, es esta. La misma fuerza, pero ahora empujo hacia abajo. ¿Vale? Ahora, la componente horizontal, ¿qué va a ser? ¿El seno o el coseno? Bueno, perdón, la componente, he puesto aquí Y o X, es una flechita y he puesto... Un segundo, que voy a arreglar aquí una chiqui, porque la flecha está en la X. La flecha está en la componente esta, la componente X va a ser el seno o el coseno. Coseno de 30. Y esta, que es la vertical, va a ser la componente Y de la fuerza, que va a ser la fuerza por el seno de 30. Como estoy empujando hacia la derecha, me falta una fuerza por dibujar, que es la fuerza de rozamiento. La dibujo aquí abajo. Y esta es la fuerza de rozamiento. Y ahora hago como he hecho en los otros ejercicios. Sumo por un lado todas las fuerzas en el eje vertical, por otro lado todas las fuerzas en el eje horizontal. Me voy al eje Y. Y en este eje, como no hay movimiento, porque la caja en este eje no se va a mover, ¿verdad? Se va a mover a lo largo del eje horizontal, nada más. Entonces, como en el eje Y no hay movimiento, el sumatorio de todas las fuerzas en el eje vertical tiene que ser 0.
¿Cuántas fuerzas tengo en el eje vertical? Tengo la normal, tengo el peso y tengo la componente I de la fuerza. Por tanto, 0. Todavía están con el sombrerito, todavía no he aplicado el criterio de signos. A la hora de quitarles el sombrerito es cuando aplico el criterio de signos. Y entonces, para mí, la normal es positiva, la componente vertical de la fuerza y del peso son negativas porque van hacia abajo. El criterio de signos, como cualquier criterio, es arbitrario. Yo puedo elegir hacerlo al revés, es decir, que sea negativo lo que va hacia arriba y positivo lo que va hacia abajo. Pero que es un criterio, lo que hay que hacer es coherente y aplicar el mismo criterio a todas las fuerzas. ¿Vale? En este caso, el más habitual es este, ¿no? Fuerzas verticales, fuerzas hacia arriba positivas, hacia abajo negativas, hacia la derecha positivas, hacia la izquierda negativas. Entonces, en este caso, para mí la normal sería positiva, el peso sería negativo y la componente I de la fuerza sería negativa. Esto es igual a 0, luego aquí me sale que la normal es igual al peso más la componente I de la fuerza. El peso sería M por G y la componente I de la fuerza sería fuerza por el seno de 30. Era 8 por 9,8 más 50 por seno de 30. Total, 103,4 newton. 103,4 newton. Esta normal va a ser importante para ahora calcular la fuerza de rozamiento. Ese es en el eje Y, perdón, el eje vertical. Me voy al eje horizontal, eje X. Y aquí, como sí que hay movimiento, sumatorio de fuerzas tiene que ser masa por aceleración. ¿Cuál es el sumatorio de fuerzas? ¿Qué fuerzas tengo en el eje X? Pues la componente X de la fuerza y la fuerza de rozamiento. Eso es igual a masa por aceleración. Todavía están con sombrerito todos, etcétera, etcétera. Ahora le quito el sombrerito y aplico el criterio de signos. La componente X de la fuerza, tal y como yo la he dibujado, va hacia la derecha. La considero positiva. La fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento, entonces en este caso es negativa. Entonces tendría fuerza X menos fuerza de rozamiento igual masa por aceleración. Por tanto, la aceleración será la componente X de la fuerza menos la fuerza de rozamiento partido por la masa. Componente X de la fuerza, fuerza por coseno de 30. Fuerza de rozamiento, normal por coeficiente de rozamiento. Partido por la masa. Si sustituyo los datos, la fuerza era 50 por coseno de 30 menos 103,4 y el coeficiente de rozamiento había puesto 1 potente, ¿verdad? Sí, 0,5 por 0,5. Todo esto dividido por la masa, que eran 8 kilogramos. Y esto me va a salir negativo. ¿La masa se puede poner también en gramos o...? No, si tienes las fuerzas en newton, vale, las masas en kilogramos. Si no, estás mezclando churras con merinas. Son 25 menos 103,4 por 0,5. Hola. Y esto 10 por 8. Me sale una aceleración de menos 3,33, menos 3,34 metros partido por segundo al cuadrado. Menos 3,34 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Esto qué significa? Fijaos que, de acuerdo con el dibujo, la caja se debería mover hacia la derecha. Sin embargo, me sale una aceleración negativa. Eso significa que se estaría moviendo hacia la izquierda. Pero ya dijimos que la fuerza de rozamiento nunca genera movimiento. Entonces, lo que ocurre es que la caja no se mueve. La caja no se mueve. ¿Qué ocurre si cuando yo estoy empujando, esto es lo que pasa si yo ahora mismo empujo la mesa?
la fuerza de rozamiento es mayor que la fuerza que yo estoy ejerciendo, pero la mesa no va en sentido contrario, evidentemente, ¿no? Simplemente no se mueve. Entonces, aquí lo que ocurre es que la caja no se mueve. Aquí ahora podríamos pues, hacer todo tipo de posibilidades, como preguntar cuál es la fuerza que tengo que ejercer para que se mueva la caja, o cuál es el coeficiente de rozamiento máximo que puede tener para que se mueva con la fuerza que estoy ejerciendo ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Como yo he llegado, fijaos que he llegado aquí a la solución de aceleración igual a fuerza por coseno de 30 menos normal por coeficiente de rozamiento, y para la normal es m por g más fuerza por seno de 30. Entonces, yo ahora podría decir, teniendo en cuenta esto, es decir, ¿qué fuerza debería ejercer, en este caso, qué fuerza debería ejercer para que la caja se moviera? ¿Cuál es la mínima fuerza que debería ejercer para que la caja se moviera? Para que la caja se mueva, como mínimo, la aceleración me tiene que salir 0. Como mínimo. Porque entonces se movería con un movimiento rectilíneo uniforme. Su matriz de fuerza es igual a 0, tal. A partir de ahí, ya todo eso es que la caja se mueva con aceleración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a poner aquí, para que la caja se mueva a mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues el mínimo es que la aceleración sea 0. Entonces me vengo aquí, es decir, fuerza por coseno de 30 menos normal por coeficiente de rozamiento. Todo esto partido por la masa tiene que ser igual a 0. Y lo que voy a sustituir es la normal, lo voy a poner como m por g más f seno de 30. Es decir, voy a sustituir esta expresión de la normal y entonces lo que tengo es fuerza por coseno de 30 menos m por g vale, más fuerza por seno de 30 y todo esto por el coeficiente de rozamiento. Esto dividido por la masa tiene que ser igual a 0. Y ahora fijaos que la única incógnita que tengo ahí es la fuerza, lo demás lo conozco todo. Lo demás lo conozco todo. De entrada, la masa de aquí abajo me la puedo quitar, ¿no? Sí. Porque para que esto sea 0, basta con que sea 0 el numerador. De hecho, el denominador no puede ser 0, porque todo sería infinito. Con lo cual, al final, lo que tengo que hacer es fuerza por coseno de 30 menos m por g por mu menos fuerza por seno de 30 por mu tiene que ser igual a 0. Seno de 30. Ahí me falta un cerito. ¿Vale? Si sacáis factor común la fuerza, esto te queda fuerza por coseno de 30 menos mu seno de 30 y menos m por g menos mu por m por g, mu por m por g, tiene que ser igual a 0. Es decir, la fuerza mínima que tengo que ejercer es igual a mu por m por g partido por la masa esta de aquí. La he quitado. ¿Cómo? Pásala aquí multiplicando. M por 0, 0. Además, cuando tú tengas el cociente entre dos cosas, para que eso sea igual a 0, lo que tiene que ser 0 es el numerador. Nunca puede ser 0 el denominador. Además, la masa no puede ser 0, evidentemente. Es que ya no puedo tirar más para arriba, lo tengo que poner aquí. Y esto es coseno de 30 menos mu
por el seno de 30. Pues ahora, esto es 0,5 por 8 por 9,8, 0,5 por 8 por 9,8. Que es 39,2 dividido por coseno de 30. Coseno de 30. Menos 0,5 por el seno de 30. $63,63 newton. La G es 9,8. La G es 9,8. 63,63 newton. Es la fuerza mínima. La G es 9,8. 9,8. Positivo. ¿Pero positivo o negativo? A ver, signo negativo cuando estás considerando el movimiento, etcétera, etcétera. Aquí no hay que poner menos 9,8. Porque yo ya he tenido en cuenta el signo de la G cuando aquí he puesto que el peso era negativo. Positivo. Ya lo he tenido en cuenta. Ya lo he tenido en cuenta aquí. Fíjate que he puesto normal menos peso. Menos por menos. Que no, ahí no. Que ponga lo de cero. Aquí tienes que sustituir por 9,8, no por menos 9,8. Me sale 63, tampoco puedo ejercer mucha más fuerza, porque si ejerzo mucha más fuerza, la normal va a ser mayor, el rozamiento va a ser mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Se podrían hacer muchas posibilidades de ejercicios, calcular el coeficiente de rozamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Vamos a plantear ahora un ejercicio un poquito distinto. Sí. Vamos a mirar para que manejemos ahora también tensiones de cuerdas. A ver, imaginad esta situación. Tengo una superficie plana, horizontal, y tengo, por ejemplo, aquí una caja, una masa de 10 kilogramos, unida por una cuerda a una masa de 1 kilogramo. ¿Vale? Una caja conectada a otra caja. Sí, dos cajas. Una de 10 kilogramos, otra de 1 kilogramo. Coeficiente de rozamiento vamos a considerar 0,2. Y yo voy a tirar de este conjunto de cajas, voy a tirar hacia la derecha con una fuerza de 40 newton, por ejemplo. 40 newton son 98 por 0,2. 98 por 0,2 son 19 y 9,8 por 0,2. Bueno. Y son 21. Sí. Voy a tirar de esto con una fuerza de 40 newton. ¿Vale? 44, puesto 40, perdón. 40. Joder. Digo una cosa y escribo otra. 40 newton. Quiero conocer la aceleración y quiero conocer la tensión de la cuerda. Si tiro por la derecha y lo mismo si tiro por la izquierda. Para que os hagáis una idea, las situaciones, imaginaos que tengo un piano y unido con un hilito tengo una caja de cerillas atada a la pata del piano. Si yo tiro con la fuerza suficiente del piano, el conjunto piano-caja de cerillas se va a mover con una aceleración la que sea. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo tiro con la misma fuerza de la caja de cerillas? Probablemente el hilito se va a romper. Ahora, si tiro con esa fuerza del piano, el hilito no se rompe. La aceleración, si calculáis, es la misma. Sin embargo, la tensión en el hilo no va a ser la misma. Y eso es lo que quiero que calculemos ahora. ¿Vale? Entonces, como siempre, vamos a dibujar primero las fuerzas. Aquí tengo unas cuantas fuerzas. Este es el peso
vamos a suponer que esta masa, o vamos a, para identificarlo y tenerlo claro, esta va a ser la masa 1 y esta va a ser la masa 2. Y así no nos confundimos. Entonces, este va a ser el peso 1, que va a ser M1 por G. Aquí tengo el peso 2. Ahí ya se está sembrado, di que sí. M2 por G. Tengo la reacción en ambos casos, porque en el eje vertical no hay movimiento, luego ahí tiene que haber una fuerza de reacción, si no, aquí las cosas no cuadrarían. Voy a dibujar la fuerza de reacción. Aquí tengo una reacción y aquí tengo la otra. Es decir, normal 1 y normal 2. Esta va a ser la normal 1 y esta va a ser la normal 2. ¿Vale? Tengo la fuerza de rozamiento. Esta es una fuerza de rozamiento, esta va a ser la otra fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento 1. Y esta es la otra. Así. Fuerza de rozamiento 2. Y me faltan dos fuerzas por dibujar ahí. Porque, claro, yo estoy aplicando esta fuerza directamente sobre esta caja. Pero ¿cómo se transmite la fuerza a la siguiente caja? A través de la cuerda. Bueno, pues cuando yo transmito fuerzas a través de cuerdas, etcétera, 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 aparece sobre esa cuerda una fuerza que se llama tensión. Y en este caso hay dos tensiones. Una para acá y otra... Un segundo, voy a borrar aquí. Ahora lo rehago, no os preocupéis. Y otra tensión. Esto ya hemos dicho que era la cuerda que une las dos cajas. Tengo ahí una tensión y aquí tengo la otra tensión. Y las tensiones van en ese sentido. ¿Por qué hay dos tensiones? Porque si no hubiera esas dos tensiones, la cuerda se tendría que o arrugar o estirar. Y la cuerda ni se arruga ni se estira. ¿Vale? Entonces, a esta la vamos a llamar tensión 1. Esta va a ser la tensión 2. Y tengo que rehacer esta fuerza de rozamiento, que la he borrado un poquito, así. Y aquí lo voy a poner entonces el nombre aquí abajo. Fuerza de rozamiento 2. Vale, pues fijaos todas las fuerzas que hay ahí. Un montón de fuerzas. Demasiado. Un montonazo de fuerzas. Y ahora, yo puedo plantear este ejercicio de dos maneras. Puedo considerar cada masa por un lado o puedo considerar el conjunto de las dos masas. ¿Perdón? Yo puedo, sí, mu es 0,2, coeficiente de rozamiento 0,2. Insisto, puedo plantear el ejercicio de dos maneras, considerando las dos masas por separado o considerando el conjunto de las dos masas. Para la primera parte del ejercicio, que es calcular la aceleración del sistema, me interesa coger las dos masas juntas. Porque para la primera parte yo voy a decir simplemente sumatorio, voy a decir, me voy a ir al eje vertical, me voy a ir al eje Y, eje Y. Y aquí, como en el eje vertical no hay movimiento, voy a tener para la masa 1, voy a hacerlo así, sumatorio de fuerzas igual 0, en este caso normal 1 más peso 1 igual 0, si aplico el criterio de signos, normal 1 menos peso 1 es igual a 0, es decir, la normal 1 es igual al peso 1. M1 por G. Era algo bastante evidente, ¿no? Para la masa 2, sumatorio de fuerzas 1, sumatorio de fuerzas 2, igual 0 también en el eje vertical, normal 2 más peso 2
igual 0, normal 2 menos peso 2 es igual a 0, es decir, la normal 2 es igual al peso 2, M2 por G. ¿Vale? Para cada masa, la normal es igual al peso. Y ahora, en el eje X, voy a coger... No, lo voy a hacer, ya que lo he hecho por separado, pues lo voy a hacer por separado. En el eje X, para la masa 1, tengo sumatorio de fuerzas igual a masa 1 por aceleración. ¿Qué fuerzas se ejercen sobre la masa 1? En el eje X. La normal. Ah, en el X. La tensión y el rozamiento. Ya está. ¿La otra fuerza? Sobre la masa 1, Ah, vale, la masa 1. tensión y rozamiento. Nada más. La tensión es la misma. Pongo T1 y T2, pero es la misma tensión. Porque si no, la cuerda o se encoge o se estira. Con lo cual, sumatorio de fuerzas para la masa 1, es decir, tensión más fuerza de rozamiento igual a masa 1 por aceleración. Les voy a quitar lo diré, el sombrerito. Les voy a quitar la flecha. Aplico el criterio de signos. En este caso, la tensión va hacia la derecha, luego es positiva. La fuerza de rozamiento va hacia la izquierda, luego es negativa. Es decir, aquí lo que tengo es que tensión menos fuerza de rozamiento 1 igual a masa 1 por aceleración. ¡Ah! Si voy más allá, puedo poner que tensión menos normal 1 por coeficiente de rozamiento es igual... Espérate, me voy a mover más a la derecha todavía. Menos normal 1 por coeficiente de rozamiento es igual a masa 1 por aceleración. Y si voy más allá, tensión menos M1 por G por coeficiente de rozamiento es igual a M1 por A. Un segundo. Lo único que he hecho Lo único que he hecho ha sido aquí poner la expresión de la fuerza de rozamiento como normal por coeficiente de rozamiento. Y como la normal ya has visto que es igual al peso, pues M por G. Entonces, lo que llego al final es tensión menos M1 por G por coeficiente de rozamiento igual a M1 por A. Hago lo mismo para la masa... Qué mala hostia. Cuando me digáis sigo. Bueno, hago lo mismo para la masa 2. Me voy a la masa 2. Digo, sumatorio de fuerzas horizontales sobre la masa 2 tiene que ser igual a masa 2 por aceleración. Le voy a quitar el sombrerito y ahora me fijo en el criterio de signos, porque ahora tengo la fuerza, tengo la tensión y tengo la fuerza de rozamiento. ¿Vale? Entonces tengo fuerza que ejerzo, tensión y fuerza de rozamiento 2. Esta es la fuerza de rozamiento 1. Igual a masa 2 por aceleración. A ver, fíjate en el dibujo. ¿Qué fuerza se ejerce sobre la masa 1? Vale, en este caso, criterio de signos. La fuerza que yo ejerzo va a ser positiva, va hacia la derecha. Y la tensión y el rozamiento van a ser negativos. Los dos. Por tanto, lo que voy a tener es fuerza menos tensión menos fuerza de rozamiento 2
masa 2 por aceleración. La aceleración, como todavía no sé el signo que me va a salir, pues ya veremos. Hago lo mismo que antes. Esto sería fuerza menos tensión menos coeficiente normal 2 por coeficiente de rozamiento igual a masa 2 por aceleración. Y por último, ya en el último paso, tengo que tensión, fuerza menos tensión menos M2 por G por coeficiente de rozamiento igual a M2 por A. Wow. Una vez que estás acostumbrado se hace muy rápido. Vale, resumiendo, ¿qué tengo? Esto. Tengo tensión menos M1 por G por coeficiente de rozamiento igual a M1 por A. Fuerza menos tensión menos M2 por G por coeficiente de rozamiento igual a M2 por A. Es decir, aquí tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Porque conozco todo menos la tensión y la aceleración. Si es esto mismo. Sí, es esto mismo. Lo que tengo a la derecha, es decir, esto, fíjate. Pero si es lo mismo. ¿Qué es esto? Es lo mismo. Es decir, tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. En las que conozco todo menos la tensión y la aceleración. Lo único que tengo que hacer es resolver este sistema. Pero es muy sencillo de resolver, porque probad a sumar las dos ecuaciones. A ver qué os queda. Si sumas las dos ecuaciones, se te va la T. ¿Y qué te queda? Te queda que fuerza menos M1 más M2 por G y por mu es igual a M1 más M2 por A. Y ahora ya, aceleración sería entonces fuerza menos M1 más M2 por G y por mu partido por M1 más M2. Fijaos, si yo hubiera considerado, en vez de las dos masas por separado, como he hecho aquí, hubiera considerado las masas como su conjunto, ¿cuál sería el sumatorio de fuerzas horizontales? Pues la fuerza menos los dos rozamientos más la tensión menos la tensión, es decir, se me irían las tensiones. Y lo que me quedaría sería esto. Directamente esto me quedaría. Total, sustituimos aquí y es tan sencillo como decir la fuerza, ¿cuánto era? 40 newton. La fuerza eran 40 menos M1 más M2 son 11 kilogramos. Tengo una de 10 y una de 1, son 11 kilogramos. G es 9,8 y el coeficiente de rozamiento hemos dicho 0,2. Y esto dividido por 11. 40 menos 11 por 9,8 por 0,2. Y todo esto dividido por 11. Me sale una aceleración de 1,68 metros por tiempo segundo al cuadrado. ¿Vale? ¿Cuánto vale la tensión de la cuerda? Pues ahora cojo, por ejemplo, aquí y digo, tensión es igual a M1 por A más
M1 por G y por mu. O lo que es lo mismo, M1 por A más G por mu. En este caso, la tensión de la cuerda sería esto 1,68 más, ahí va, 9,8 por 0,2. 9,8 por 0,2 más 1,68. Aquí está. Y esto por 10. La tensión de la cuerda es de 36,4 newton. Me sale una tensión de 36,4 newton. Y la tensión 1 se va a tensión 2. La tensión 1 y la tensión 2 son iguales. Las tensiones en la cuerda, los dos extremos de una cuerda, cuando yo tiro de algo con una cuerda, ahí siempre aparecen dos tensiones en los dos extremos, porque si no la cuerda tendría que encogerse o estirarse, y esas tensiones siempre son iguales. Porque si fuese una mayor que la otra, la cuerda se encogería o se estiraría. Y no puede ser. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia ahora? Imaginaos que ahora mismo el mismo ejercicio, voy a volver a hacer el dibujo. 30 grados. No. El mismo ejercicio, tengo la misma caja de 10 kilogramos, la cuerda, la caja de 1 kilogramo, pero ahora estas son de 10 kilogramos, esta es de 1 kilogramo, esta es la masa 1, esta es la masa 2, ¿vale? Pero ahora la fuerza la ejerzo por aquí. ¿Cuánto había puesto? 40 newton, 50, 40 newton, ¿verdad? 40 newton. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia ahora? La aceleración va a ser la misma, porque si os fijáis, si ahora dibujáis otra vez todas las fuerzas, pues vais a tener de nuevo el peso de una, el peso de la otra, son exactamente iguales, no cambia nada. Los pesos han cambiado poco. No, por la fuerza de rozamiento. Ah, eso sí. La normal, la otra normal, que sí son iguales al peso, ¿vale? En ese sentido no cambia nada. Esta sería la normal 1, esta sería la normal 2. Tengo las tensiones de la cuerda. Una para acá. Una para acá. Bueno, es igual. Y la otra para allá. Se anulan entre sí. Tensión y tensión. Y tengo la fuerza de rozamiento. Pero ahora la fuerza de rozamiento va en sentido contrario. Ahora las fuerzas de rozamiento van hacia acá la fuerza de rozamiento 1, hacia acá la fuerza de rozamiento 2. Van ahora en sentido contrario. Me falta poner aquí dos etiquetas. Peso 1 igual a M1 por G. Y esto es peso 2 igual a M2 por G. Los resultados son exactamente los mismos que en el ejercicio anterior. Pero ahora fijaos que la fuerza esta es negativa, las fuerzas de rozamiento son positivas. Con lo cual, aunque el resultado numéricamente me va a salir exactamente lo mismo, aquí me va a salir una aceleración. Aquí me va a salir una aceleración de menos 1,68 metros partido por segundo al cuadrado. Es lo único que cambia. La aceleración cambia de signo, no, ahora cambia la tensión. La aceleración me va a salir exactamente la misma, porque en el eje vertical evidentemente no hay ningún cambio. ¿Cómo sería el planteamiento de fuerzas, sumatorio de fuerzas en el eje horizontal? Para la masa 1, que es esta,
Si yo ahora me fuera al eje X, para la masa 1 tendría sumatorio de fuerzas igual a masa 1 por aceleración. Dime. Ahora va hacia la izquierda. Me va a salir negativa. Es que me va a salir negativa. O sea, que aunque yo no quiera, va a salir negativa. ¿Qué fuerzas tengo sobre la masa 1? Fijaos que ahora cambia ligeramente. Porque ahora la fuerza se ejerce sobre la masa 1, no sobre la masa 2. Con lo cual tengo fuerza, aquí tengo fuerza, más tensión, más fuerza de rozamiento 1, igual a M1 por A. Aplico el criterio de signos. La fuerza en este caso es negativa, porque va hacia la izquierda. La tensión es positiva, porque va hacia la derecha. Y la fuerza de rozamiento es positiva, porque va hacia la derecha. Igual a M1 por A. Si ya pongo todo esto... Ahí va. Si ya lo pongo, me quedará menos fuerza, más tensión, más M1 por G por coeficiente de rozamiento igual a M1 por A. ¿Vale? Esto para la masa 1. Fuerza negativa, tensión positiva porque va hacia la derecha. Y la fuerza de rozamiento positiva porque va hacia la derecha también. ¿Vale? Para la masa 2, sumatorio de fuerzas, masa 2 por aceleración. En este caso tengo una tensión que, bueno, tengo la tensión y la fuerza de rozamiento 2. Fuerza de rozamiento 2. Igual a masa 2 por aceleración. Si aplico el criterio de signos, la tensión en este caso es negativa, menos T. La fuerza de rozamiento es positiva, masa 2 por aceleración. Si ya sustituyo, calculo la fuerza de rozamiento como normal por coeficiente, me quedará entonces menos tensión más M2 por G por coeficiente de rozamiento igual a M2 por A. Es decir, si lo pongo abajo del sistema, el coeficiente de rozamiento es 0,2. Vamos, que es el mismo. Si pongo abajo el sistema, que me queda menos fuerza más tensión más M1 por G por coeficiente de rozamiento es igual a M1 por A. Menos tensión más M2 por G por coeficiente de rozamiento es igual a M2 por A. Sistema. Si sumo las dos ecuaciones, ¿qué me queda? Las tensiones se me van y me va a quedar menos fuerza más M1 más M2 por G y por coeficiente de rozamiento es igual a M1 más M2 por A. O lo que es lo mismo, aceleración es igual a M1 más M2 por G por coeficiente de rozamiento menos la fuerza partido por M1 más M2. Y fijaos que es lo mismo, pero lo de arriba está cambiado. Con lo cual me sale menos 1,68. Entonces, si no... ¿Pero cuánto vale ahora la tensión? Me vengo aquí. Me vengo aquí y ahora calculo la tensión. Tensión es M2 por G por mu menos M2 por A. Es decir, M2, perdón, M2 es 1, no 10. 1 por 9,8 por 0,2 menos 1 por
menos 1,68. Esto puede utilizar esto un poco más pequeño, ¿Qué? Bueno, termina. Espérate, que estoy haciendo. Perdón. Este signo menos no hay que ponerlo. Este signo menos no hay que ponerlo, perdón. ¿Por qué? Porque aquí no he tenido en cuenta el signo de la aceleración. Aquí no he tenido en cuenta el signo de la aceleración. Entonces sí que hay que ponerlo. Sale 0,22. Sí que hay que ponerlo, perdón. Sí que hay que ponerlo. A ver, 9,8 por 0,2 menos 1,68. 0,28. Sí, no, perdón. Más 1,68. Pero entonces hay que Espera, sí, hay que ponerlo, sí. Pues sale 3,64. Eso, 3,64. Fíjate la diferencia. Antes salía 36,4 y ahora 3,64. Una décima parte más o menos. Pues lo que te decía del piano. Si tú coges con un piano y tiras de una caja de cerillas no hay ningún problema. Ahora anda al revés.